en amor. Diga conmigo, caminando con Él en amor. Capítulo número 2 y el verso número 7 dice la palabra: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Lo leemos otra vez? Léelo conmigo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo te damos todo honor, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el Señor de esta congregación. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Hacedor. A ti damos toda honra y toda gloria. Te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, hable, Señor, a este pueblo, a esta iglesia. Que esta palabra fluya y corra, Señor, en cada vida. Y que hoy en este día se cumpla el propósito de esta palabra en medio de nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. Qué bueno es el Señor. Amén. El misterio escondido. Voy a empezar a manera de introducción hablando, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo está revelando en el capítulo número 1, verso 24 en adelante, acerca del ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles. Y el apóstol está hablando de un misterio, ¿verdad?, que había estado escondido, un misterio que nunca nadie había podido ni siquiera, ¿verdad?, entender o comprender. Era algo guardado, era algo que solamente se encontraba, dice la Escritura, en el corazón del Padre y en el corazón del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que a Dios le plació revelar, ¿verdad?, este misterio a través, ¿verdad?, del apóstol, y a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y el propósito que Dios perseguía, dice el capítulo número 1, verso 26, dice: y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, oiga eso, ¿sí?, pero que ahora había sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era, hermano, ese misterio? Verso 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. O sea, Cristo viene a esta tierra, viene a este mundo, y Él manifiesta su misericordia, su amor. Pero el pueblo judío esperaba, ¿verdad?, a una nación, esperaba a una nación completa, esperaba la venida de su Mesías. Pero nunca esperaron que este Mesías viniera, hermano, con un corazón abierto para recibir a los gentiles, que viniera a darle esperanza a los que no eran el pueblo de Dios. O sea, ellos estaban, hermano, esperando a un Mesías que solamente bendijera, que solamente diera de su bendición al pueblo de Israel. Nadie, hermano, ni siquiera había pensado, hermano, porque era un misterio, que en el corazón de Dios, hermano, estuviera, hermano, presente también la humanidad completa. ¿Estamos comprendiendo? O sea, si usted y yo el día de hoy podemos venir a este lugar y podemos cantar alabanzas, predicar la palabra, orarle al Señor, es porque el misterio, hermano, se reveló en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el misterio que Dios reveló? Que en Cristo Jesús todos nosotros tenemos esperanza de poder llegar un día a la gloria de nuestro Dios. La gloria al Señor. Usted y yo estábamos, hermano, descalificados. No teníamos ni la más mínima oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. Hermano, no había esa oportunidad porque éramos gentiles y no pertenecíamos al pueblo de Israel.
Los únicos que tenían, hermano, un lugar de preferencia en la gloria de Dios eran ellos. Aleluya. Por eso la Biblia dice que era un misterio que nadie jamás habría podido entender. Para los judíos, hermanos, nosotros éramos considerados como los perrillos. Aleluya. Y se oye feo, pero para ellos, hermano, usted no podía llegar y sentarse a la mesa y comer con un judío. No, hombre, hermano, ni lo piense. Ellos no lo invitarían a usted a sentarse en su mesa y participar de sus alimentos. Porque nosotros, hermanos, no éramos consideradas personas agradables en la mesa de un judío. Aleluya. O sea, yo y usted no teníamos parte ni suerte, hermano, en la misericordia y la bondad de Dios, hermano, en esta tierra. Pero bendito sea nuestro Dios, porque en Cristo Jesús se reveló el misterio de la esperanza gloriosa para poder entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. El judío no lo podía entender. ¿Cómo era posible que Dios le abriera la puerta, hermano, a los gentiles? Aleluya. Al apóstol Pedro, Dios lo tuvo que agarrar y enseñarle y mostrarle un lienzo y mostrarle su glorioso Espíritu Santo, hermano, en la casa de Cornelio. Porque si Dios no lo hace de esa manera, el apóstol Pedro no nos hubiera aceptado, porque éramos gentiles. Bendito sea el Señor. Pero cuando él, hermano, mira lo que sucede, él va y les dice a todos los discípulos y apóstoles en Jerusalén: yo miré, dijo él, cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo él: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Aleluya. O sea, el apóstol Pedro tuvo que mirar eso para darse cuenta que el misterio que nadie podía, hermano, haber entendido, se estaba revelando en Cristo. La esperanza de la gloria de Dios estaba dándosele también a quienes, a los gentiles, a los que no eran el pueblo escogido de Dios, a usted y a mí en Cristo Jesús. Por eso el día de hoy le damos gracias a Dios por habernos abierto su gloria, su reino, hermano, ese lugar especial. Pero ¿cuál es el propósito? Usted y yo debemos de estar muy agradecidos. Dígale que está a su lado, debemos de estar muy agradecidos con Dios. Muy agradecidos con Dios. No dije agradecido, porque a veces cuando hablamos de agradecido, usted puede estar agradecido porque alguien le ayudó, porque alguien le tendió la mano, porque alguien, hermano, hizo algo por usted. Usted puede estar agradecido. Pero cuando estamos muy agradecidos es porque alguien hizo algo que nadie más hubiera podido hacer por usted. Amén. Cuando yo digo yo estoy muy agradecido, es porque entiendo que hubo alguien que hizo algo que nunca otra persona pudo haber hecho. Y lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, fue muy grande. Amén. Hasta el día de hoy no se ha sabido de nadie que haya muerto por nosotros, sino solamente Cristo Jesús. Amén, ¿Y para qué murió? Para librarnos de nuestros pecados, para perdonarnos nuestras maldades, para darnos la oportunidad de que recibamos la esperanza de poder entrar al reino de los cielos, a la presencia de su Padre. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Entonces, cuando usted y yo estamos hablando de que estamos muy agradecidos con Dios, Dios quiere que entendamos, esto es parte del misterio, que todo esto se ha llevado a cabo. Vea lo que dice el verso número 2 del capítulo número 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Quiere decir que cuando nosotros hemos entendido el misterio de Dios y decimos, Señor, gracias por darme esa esperanza, gracias por haberme dado la oportunidad de llegar un día a tu reino, estamos hablando que al entender, hermano, esas cosas y estar muy agradecidos con Dios, empezamos, hermano, a buscar, a profundizar en las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Aleluya. O sea, que ya no somos unos indoctos, que ya no somos personas, hermano, que no queremos buscar ya más. Aceptamos a Cristo y gracias, Señor, y se acabó. No, la Biblia dice que si nosotros hemos entendido que la revelación del misterio de Dios nos abrió la puerta a nosotros, los que estábamos, hermano, destituidos, hermano, de ser parte de este glorioso pueblo que llegaría a la presencia de Dios, pero Dios nos abrió la puerta en Cristo. Ahora tenemos la obligación de profundizar en buscar el conocimiento y la sabiduría por medio del Padre y por medio del Hijo, que es Cristo Jesús. Para que de esa manera, hermano, nosotros nos afirmemos, nosotros estemos, hermano, firmes en lo que hemos creído en Cristo Jesús. Para que no vengan diferentes doctrinas e ideas y pensamientos de palabras persuasivas y nos hagan trastabillar. Aleluya. La ignorancia, hermano, es un mal muy fuerte. La ignorancia, hermano, es un mal que ha dañado a muchas personas en su caminar en Cristo. Porque la ignorancia, hermano, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del conocimiento de Dios, ha hecho que muchos tomen caminos equivocados. Pero porque son perezosos, porque tienen una Biblia y no la escudriñan, porque no buscan, hermano, profundizar, estudiar, ponerse, hermano, a buscar con todo su corazón, hermano, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Oh, sí, gracias, Señor, estoy muy agradecido. Tan agradecido estoy que ni tomo la Biblia para leerla. Aleluya. Estoy tan agradecido que estoy más preocupado por mis cosas personales que por lo que tú dices en tu palabra. ¿Me estoy explicando? Amén. El apóstol, hermano, está tratando de hacernos entender el problema radical que existe en la vida de nosotros, los creyentes. No podemos venir ante Dios con excusas. No podemos llegar ante el Señor con excusas. El propósito de Dios para nosotros es que nosotros profundicemos. Aleluya. De que usted y yo, hermano, nos preocupemos por buscar esa sabiduría y ese conocimiento, hermano, que está escondido en Cristo Jesús y en el Padre. Así dice. ¿Me estoy explicando? Amén. Y eso es solamente la introducción, hermano. Vamos al primer punto para que vean lo maravilloso de esta palabra. Amén. Porque yo creo que vinieron a escuchar palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. El primer punto. De la manera que recibimos al Señor Jesús, andemos en Él. Diga conmigo, de la manera que recibimos al Señor Jesús, andemos en Él. Dice el verso número 7. Arraigados. Así dice. Lo primero que el apóstol nos pide es que nos arraiguemos. Yo le preguntaba, ¿verdad? Al diccionario, fui al diccionario y le preguntaba, ¿qué quiere decir arraigarse? ¿Sí? Y cuando miré la palabra arraigar, lo primero que dice, hermano, el diccionario, es que tenemos que echar raíces. La palabra arraigar significa echar raíces. ¿Sí? Segundo, dice
que arraigar también significa hacerse un radical. Ahorita vamos a estar mirando. Dice que la palabra arraigarse también se puede entender como hacerse una costumbre, o hacerse un vicio, o una virtud muy firme. ¿Qué le parece? A mí me encantan las plantas. ¿A cuántos les gustan las plantas? Hace como unas 2 semanas, no, ya casi 20, 3 semanas, vamos a decirlo así. Me tocó ir a un lugar, bueno, ya tenía como 3 meses yendo a un lugar hasta Los Ángeles, a una casa, ¿verdad?, de hacer algunas cosas. Y en la parte de afuera, al entrar, estaba un jardín descuidado y había unos rosales en ese lugar, unos rosales, ¿verdad?, secos, se miraban que casi ya estaban a punto de secarse porque no había quien les echara un poco de agua. Y como a mí me gustan las plantas, pues tomé, ¿verdad?, un bote ahí, lo llené de agua, y cada vez que iba, aunque iba, ¿verdad?, de vez en cuando, les echaba un bote grande lleno de agua. De tal manera que cuando fui la última vez, aquel rosal que estaba casi secándose empezó a florear. Y la flor que dio, hermano, era una flor, dijo la hermana Lupe, estuvo con nosotros el día viernes, que se llaman flores matizadas. Una flor, hermano, casi como lo grande de la palma de mi mano, toda mi mano, así, hermano, una flor increíble, hermosa flor, matizada de colores blancos, rositas, rojos, una flor hermosa, doble. Y pues usted sabe que los rosales son muy delicados, no los puede uno mover con cualquier cosa porque son muy delicados, se secan. Pero yo quería un podo de aquella mata y como pude, hermano, escarbé por un lado y le quité del mero tronco, porque estaba grande la planta, le quité un tronco suficientemente grande y de lo más grueso para poder traérmelo y plantarlo. Y lo puse en un bote, ¿verdad?, ahí con agua, donde tengo mis plantas, también ahí puse, ¿verdad?, esa planta, ese tronconcito. Y la semana pasada me llevé la sorpresa que el troncón empezó a retoñar. Ya tiene, hermano, grandes así, hermano, el día de hoy, los retoños que he echado, y solo en agua. Pero me di cuenta que todavía no echa raíces. O sea, tiene vida, tiene, le digo, ya unos retoños suficientemente grandes, pero todavía no echa raíces. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no está arraigado. ¿Sí? O sea, está muy bonito, ya ve usted la planta, hermano, con los verdor, todos los verdes hacia su alrededor, pero no ha echado raíces. Entonces vino la hermana y le platiqué, ¿verdad?, de esta planta, y me dice en su sabiduría, póngale arena. Usted, fíjese lo que es a veces, póngale arena, me dijo. Dijo, cuando usted le pone arena a estas plantas, inmediatamente empiezan a echar raíces. Digo, ¿por qué? No sé. Ni tardo ni perezoso, fui, agarré la pala, agarré un puño de arena y ¡pum!, se lo eché ahí adentro. Es verdad. En una semana o en menos de una semana, la planta está echando raíces. Y es un secreto, hermano. Mire, estoy dando un secreto, hermano, de agricultura aquí al aire, hermano. He hecho mire, hermano, he hecho esto en muchas ocasiones y he tenido, hermano, podos ahí de estas plantas y han estado, hermano, bien reverdecidas, ya bien bonitas, y las he quitado y las he trasplantado, y ¿qué cree? Se secan, no funcionan.
Y yo me preguntaba si hermano, si ya tenía, ¿verdad? Tanto así de verde y todo, ya retoños y todo. Y no se secaban. ¿Por qué se secaban? Porque no tenían raíces. Aleluya. El propósito que el apóstol Pablo persigue con los creyentes, hermano, de Colosas o lo de los colosenses, es que entendamos, hermano, que si nosotros como creyentes en Cristo Jesús no nos preocupamos por buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios, no tendremos raíces. Aleluya. No estaremos, hermano, cimentados fuertemente en las cosas de Dios. Ahora, mire, yo le voy a decir esto porque esto es tremendo. Usted podrá decirme y preguntarme, ¿y cómo te vas a dar cuenta si alguien no está bien cimentado? ¿A cuántos están viendo el mundial? Amén. Aleluya. ¿Cuántos vieron el partido entre Brasil y Costa Rica? ¿Sí lo vieron usted? Tremendo, ¿verdad que sí? En los últimos 6 minutos le metieron 2 goles, hermano, a Costa Rica. Iban 0-0. Pero pasó algo interesante. Y esto es para los que están mirando. Yo sé que muchos están ahí. En Brasil hay un jugador que se llama Neymar. ¿Cuántos conocen a Neymar, verdad? Es famoso, es un jugador, buen jugador. Pero andaba tan desesperado, cometió un montón de faltas. Pero andaba tan desesperado que él quería meter un gol porque iban 0-0. No podían, hermano, meter un gol. Estaban, hermano, luchando y ya se estaba agotando el tiempo. Y en los últimos minutos pasó algo que parecía un penal. ¿Sí o no? Fue una acción, hermano, que todos los que estaban ahí, aún el mismo árbitro, declaró que era un penal, pero decidió que ahora están utilizando un sistema nuevo en este mundial, en donde hay una cámara que está captando con detenimiento cada una de las acciones que están, hermano, pasando en el campo de juego. Y antes de que el árbitro cantara y dijera que había sido un penal, y todos estaban diciendo que era un penal, decidió el árbitro mirar la cámara, que chequearan la cámara, y si la cámara decía que la falta había sido un penal, pues se iba a declarar un penal en donde iba a ganar Brasil, ¿verdad? Por un penal. Pero ¿qué cree? Que cuando van a la cámara y miran la cámara, se dieron cuenta que había sido una actuación. ¿Sí o no, hermano? Hermano, sí lo miró. Se dieron cuenta que fue una actuación. ¿Y sabe lo que se sacó por la actuación? Una tarjeta amarilla, un regaño. ¿Por qué? Porque estaba, hermano, actuando con el único propósito de que declararan un penal para poder ganar el partido. Aleluya. Me gustó eso. Y yo sé que ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Mire, yo los conozco a ustedes y yo le digo gloria a Dios, pero a mí puede decirme que usted, hermano, va al cielo y a la gloria de Dios, pero Dios tiene una cámara. Aleluya. Ya entendió, ¿verdad que sí? Y Dios está viendo si estás buscando la sabiduría y el conocimiento de Dios, o si nomás estás actuando. Oh, siempre yo amo a Dios con todo mi corazón. Y Dios dice, vamos a ver la cámara. Sí, Dios dice, a ver, paren ahí la jugada, por favor, vamos a ver la cámara, aleluya. ¿Sí? Mucho creyente cree, hermano, y piensa que nosotros vamos al cielo simple y sencillamente porque venimos a la iglesia, porque nos sentamos en una silla y nos comenzamos a dormir. Y nos faltamos a los cultos, hermano, en la congregación. Y Dios dice, a ver, espérate.
Aleluya. Vamos a ver la cámara. ¿Qué es lo que haces cuando sales de este lugar? Porque hay gente, hermano, que cuando sale de este lugar es más feliz que cuando está en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Que cuando cantan el gol, hermano, brincan y saltan y se pintan la cara de colores. Aleluya. Ajá. Y hasta se ponen morados cuando gritan gol. ¿Sí o no? Y aquí en la iglesia no se sabe ni el canto que hemos cantado como 30,000 veces. La congregación, aleluya. Y se la sacan con el asunto de que, ay hermano, es que no tengo voz. Dijo Dios, vamos a ver la cámara. Aleluya, ¿me está siguiendo? Cuando hablamos de lo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 7, lo primero que dice es, arraiguémonos. Si usted ha recibido a Cristo, ve el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, camine en Él o ande en Él. Y como dice, arraigándose, cada día echando raíces, cada día profundizando, hermano, en las cosas de Dios, cada día llenándote de lo que Dios tiene en su santa palabra. Aleluya. Por eso, cuando nosotros hablamos de la iglesia, cuando hablamos, hermano, del ministerio, hermano, hay muchos que todavía no están arraigados. Tienen más raíces allá afuera que aquí adentro. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué diríamos de hacernos un radical? ¿Qué es un radical? ¿Qué es eso de un radical? ¿Sí? Un radical es un extremista, para que usted lo entienda mejor. ¿Quién es un extremista? Oh, los extremistas son aquellos, hermanos, que se van al otro extremo. Mira la definición. Aleluya. Qué sabiduría e inteligencia, ¿verdad? O sea, un extremista es el que se va al otro extremo. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando de un radical es una persona que ha puesto, hermano, su fe y su confianza en las cosas que ha creído, de tal manera que está dispuesto a sacrificarlo todo por lo que él creyó. Mire, hay un grupo de personas extremistas, voy a decirlo así, que han creído en su Dios, el cual es Buda. Aquí en California hay muchos budistas, para los que nos ven de lejos, y me llama la atención que en ciertas áreas de aquí de California me he encontrado a personas que, hermano, creen de esta manera. Pero lo curioso es que estas personas son tan radicales que se visten como Buda. Aquí en California se ponen unos mantos, hermano, atravesados aquí, hermano, y unas faldotas, hermano. Óigame, del color que usaba Buda. Y se rasuran el pelo, pero se lo rasuran. Y se pintan aquí en la cabeza unas bolitas negras. Y salen a la calle con unas chancletas, hermano. Y van, hermano, por cualquier lugar público y se sienten muy orgullosos de lo que ellos son. Y nosotros decimos, mira, extremistas, ¿sí? Son extremistas, pero ¿saben por qué? Porque ellos se hicieron radicales, tomaron una posición, ¿verdad?, en su creencia para demostrar lo que ellos creen, lo que ellos son. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de arraigarnos, oiga bien esto, en las cosas de Dios y buscar
en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, a través de su palabra, el conocimiento y la sabiduría que nos ayude a nosotros a arraigarnos de tal manera que tomemos la posición de ser semejantes al Señor Jesucristo. Que cuando la gente lo vea a usted, pueda entender que usted es un cristiano, que le entregó su vida, que le entregó todo lo que usted tenía al Señor Jesús. ¿Me estoy explicando? Que las acciones suyas, que su comportamiento suyo, que la manera en que usted habla, que la manera en que usted, hermano, lleva a cabo las cosas de Dios, demuestran que usted es un radical, aleluya, en Cristo Jesús. Que no está bromeando, que no está jugando, que no está haciéndole, hermano, al jueguito del cristianito. Aleluya. ¿Me explico? Amén. Por eso, cuando hablamos, hermano, de lo que el apóstol dice, el apóstol Pablo está diciendo, mire, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, verso número 2, dice, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, dijo él, ¿para qué? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vaya, predíquele a esos hombres vestidos con esa vestimenta, predíqueles a Cristo Jesús, y nomás lo van a hacer así, como dicen los pobrecitos, porque ellos ya tomaron su posición. Cuando usted va y les predica a ciertas personas que salen ahí por su cuadra de su casa, hermano, con bien vestiditos y con unos libritos y su paragüitas y los niñitos bien cambiaditos, predíqueles y háblenles de Jesucristo, y nos van a juzgar de locos, porque ellos ya tomaron ¿qué? Su posición, son radicales en lo que han creído. Se llenaron del conocimiento, hermano, que ellos tienen en sus congregaciones, en lo que les dicen, hermano, ahí en sus iglesias. Así que ellos echaron raíces en eso y ahora están bien arraigados en eso. ¿Me explico? Amén. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice eso? Porque él era una persona también arraigada. Estaba arraigado en la ley, estaba arraigado en lo que creía, él estaba enraizado en aquello, pero en el camino a Damasco se le apareció el Señor Jesucristo, y ahí en ese momento cortó de raíz todo. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Amén. Tenemos que aprender que podemos hacer nuestra vida de acuerdo, hermano, al estar arraigados. Debemos de, hermano, entender que podemos hacer también esto una costumbre. ¿Cuántos tienen alguna costumbre, buena o mala, en su vida personal? Hay personas que tenemos ciertas costumbres, ¿sí o no? ¿Sí? Y costumbres son como, por ejemplo, que todas las mañanas nos tomamos un café. ¿Cuántos tienen esa costumbre? Amén. Es una costumbre, hermano, porque ay, qué difícil es dejar esa costumbre. ¿Sí o no? Lo primero que nos levantamos, hermano, a veces todavía ni siquiera vamos a lavarnos la boca y ya estamos preparando el cafecito. Es una costumbre. Es algo que hemos venido haciendo por siempre. Es como cuando llegamos a un lugar, hermano, y nos sentamos y nos piden y nos dan el menú y ya ni lo leemos. ¿Para qué? Ya sabemos lo que vamos a pedir. Hay un restaurante donde he ido por años y años y años, y siempre que llego en la mañana, ya la que está ahí ya me dice lo mismo, lo mismo. Es una costumbre, es algo que me encanta de ese lugar, y no le voy a hacer promoción ahorita, pero hay cosas que se convierten en una costumbre. Cuando hablamos de arraigarnos, hermano, tenemos que aprender que en las cosas de Dios, la palabra del Señor se tiene que convertir en una costumbre para nosotros. Hermano, se tiene que convertir en un alimento que, hermano,
hermano, que nos dé el gozo, la alegría, el deseo de buscar cada día más y más de ella. ¿Ah? Que no sea solamente, hermano, un libro de pasadita. Mire, yo como tengo mi Biblia, aleluya, yo agarro un verso y le doy vuelta y lo remuerdo y lo vuelvo a pasar y lo marco de un color para saber, hermano, de dónde a dónde tengo que estarle dando más y más a ese verso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y venimos aquí al altar, al frente, hermano, yo no puedo venir a leerle lo que dice la Escritura. La Biblia nos enseña que tenemos que buscar, hermano, la presencia del Espíritu Santo a través de esta letra. Porque la letra mata, pero es el Espíritu el que le da vida a esta letra. Aleluya. Aleluya. Ay, hermano, cuando nosotros fuimos a la escuela, me recuerdo una enseñanza que nos dieron, le platicaba a mi esposa, tremenda enseñanza, hermano, cuando fuimos a la escuela a estudiar, hermano, ¿verdad? Para el pastorado. Me recuerdo que llegó una vez el maestro y llevaba una naranja, aleluya, una naranjota así, hermano. Y pues nosotros pensamos que la lección, ¿no? La lección era sobre la naranja. Y el hombre primeramente nos dijo cuando estaba ahí, ¿qué creen? ¿Que esta naranja está dulce o está agria? No, pues no sabemos. Bueno, pues vamos a probarla. Entonces, ¿qué creen? ¿Que está bueno este mensaje o que está agrio? Vamos a probarlo. Y empezó a pelar la naranja y luego quedó la colita ya lista. Luego la abrió, hermano, esa naranja y quedaron, ¿verdad?, los gajitos. Y después la agarró y la exprimió, hermano, en un vasito. Y dijo, ahora sí, esto es lo que yo buscaba de la naranja, dijo el hombre. Cuando usted agarra la palabra, primero le quita, ¿qué? Ay, estoy dándole una enseñanza teológica, hermano, aleluya, gratis. A nosotros nos costó como, ¿cuánto? Como $100 la enseñanza, ¿verdad? Gratis se la voy a dar. Y agarró, hermano, mire, cuando usted agarra la palabra, lo primero que hay que hacer es ¿qué? Sacarle la cáscara. Quítele la cáscara, hermano. Porque cuando usted mira la Biblia como un libro más, lo único que está viendo es la cáscara. Después de que le quita la cáscara, va a empezar a descubrir cosas gloriosas. Los gajitos. ¡Oh, aleluya! Promesas, hermano, cosas maravillosas en la palabra de Dios. Pero Dios dice, aún falta algo más. Exprímela. Después de que hayas hecho todos tus apuntes, resúmelos y sácales el jugo a ese verso, a ese pasaje, a eso que estás leyendo. Exprímelo de tal manera que cuando lo hayas hecho, veas la esencia de la palabra dada por el Espíritu Santo de Dios a los que predican. Ah, gloria a Dios. No se trata nomás de decir, oh, qué bonito, ay, qué pasaje tan tremendo, este verso le habla a mi corazón. Escudriñalo, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que echen raíces, hermano. Afírmense en lo que han creído, ciméntense, sean radicales, hermano, en lo que están haciendo para el Señor Jesús. Y cuando todo esto termine, denle la honra y la gloria al único que la merece, al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Punto número 2, andemos en Él. ¿Y qué dijo el apóstol? Y sobreedifiquemos en Él. Ahí está, mire. Dice, primero arraíguense y luego ¿qué? Sobreedifiquen en Él. Ajá. Cuando yo saqué mi plantita, las otras veces que he plantado mis tronquitos ahí para sacar podos de una planta, aunque ya tenían, hermano, grandes retoños, la he trasplantado y me di cuenta que se secaban. Aún poniéndoles agua, se secaban. ¿Cuál era el problema? Me di cuenta que no tenían raíces, no estaban todavía, ¿qué? Arraigadas. Ahora, note lo que dijo el apóstol Pablo.
Si usted hace algo sin estar arraigado, usted no va a poder construir ni sobreedificar en él. Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios y vea lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 3 verso número 10 para entender mejor esta posición. Amén. Primera de Corintios 3:10 dice: y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento algunos edificarán ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. así dice. Ahora, note usted que aquí hay dos tipos de materiales para construir importantes. Los primeros son materiales que el fuego no les puede hacer daño. Y si les hace algún tipo de daño, los purifica en vez de destruirlos, que son el oro y la plata. ¿Verdad que sí? O sea, en vez de destruirlos, los purifica el fuego. Pero si usted, hermano, le voy a decir por qué dice eso. Vamos a decir el verso 13. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que si nosotros, hermano, estamos en la obra de Dios y no hemos echado raíces en las cosas de Dios, no hemos obedecido lo que dice su palabra en el libro de Colosenses, entonces tenemos un grave conflicto y problema personal. ¿Por qué? Porque no vamos a edificar correctamente en las cosas de Dios. Porque para poder edificar con oro, para poder edificar con plata, para poder edificar con piedras preciosas, hermano, estamos hablando de alguien que es un radical, de alguien que lo entrega todo por Cristo, de alguien, hermano, que sabe que el primer lugar lo tiene Jesús en su vida. Que para él, hermano, no hay que andarle presionando para que haga algo grande, o para que haga algo especial, o para que dé algo, hermano, que le salga de su corazón. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que pone, lo pone sobre un fundamento firme, y ese fundamento es Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Oh, sí, hermano. Cuando alguien empieza a mirar, hermano, sacrifica su vida porque sabe que no es en vano, que lo que está haciendo no es en vano, que lo que estamos, hermano, trabajando en la obra de Dios no es en vano. Por eso el Señor le dice al apóstol Pablo: escríbeles eso a los de Colosas. Aleluya. Ay, es que yo, hermano, yo quisiera, pero es que no puedo. No, es que no quiere. Aleluya. Y por eso mucha gente empieza a edificar, hermano, como aquí en el mundo, casas de palitos, hermano. Le pone heno así, y le llega por encimita y le pone ahí, hermano, un montón de hojarasca. Oh, precioso se ve la casa, pero póngale fuego. Aleluya. Póngale fuego a ver cómo se mira. Hermano, no, los bomberos no se dan abasto a apagar, hermano, los incendios, hermano, aquí en estos países. ¿Por qué? Porque así son las construcciones que hacemos. Aleluya. Pero aquellos que construyen, hermano, con oro, con plata y piedras preciosas, oh, eso es otra cosa. Aleluya. Póngale el fuego y usted se va a dar cuenta, hermano, que no va a poder ser destruido. Todas esas obras permanecerán delante de la presencia de Dios. Todas esas obras, hermano, serán vistas en la gloria de Dios. Aleluya.
Por eso es importante, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano, en el capítulo número 2, verso 7. Dice, arraigados y sobreedificados en él. Aleluya. Hoy día tenemos muchos ministerios. Y que lo vi a través de la televisión y la radio. Y todo está alrededor de manden, denme, échenle, ocupamos, tenemos necesidad. Si desaparecemos es por su culpa. Si nos vamos es porque ustedes no dieron. Y si alguien me escucha y le cae el saco, ¿por qué se lo pongo? Aleluya. Pero esta es una gran verdad que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente en el pueblo cristiano que no está arraigado en las cosas de Dios. Y que con mucha facilidad, ¿quieres que oremos por tu familia? Manda una ofrenda. Y entre más grande la ofrenda, más grande la bendición. Y hasta la gente escribiendo un cheque. No, y si puedes pagar con tarjeta, mejor. Aleluya. Y la gente creyendo esas ideas, hermano. Y no se dan cuenta que Dios no cobra por hacer milagros, aleluya. Dios no cobra por, hermano, sanar a alguien. Dios no cobra por bendecir a nadie. Dios lo único que busca es que nosotros estemos arraigados en las cosas de Dios y utilicemos la fe para que miremos el poder de Dios moviéndose en nuestra vida personal. Pero eso solamente podrán mirarlo aquellos hermanos que están arraigados en las cosas de Dios. Y voy a terminar porque el tiempo nos gana. Aleluya. Por último, el verso 7 dice algo que me llamó la atención. Dice, primero arraíguense, segundo empiecen a sobreedificar en él. ¿Y qué dice? Y confírmense en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Confírmense en la fe, o confirmados en la fe. Cuando hablamos de los creyentes, en los tiempos antiguos, en los días del apóstol Pablo, se esperaba que un creyente aceptara a Jesucristo, se bautizara, enseguida, hermano, empezara a predicar el evangelio y luego se convirtiera esa persona en un líder dentro de la iglesia, en un hombre o una mujer, hermano, que estuviera dispuesto a mostrar la gloria de Dios a través de lo que él había recibido. ¿Sí? En la iglesia del pasado, si usted va, por ejemplo, al capítulo número 3 del libro de los Hechos en adelante, usted va a encontrar que la iglesia del principio empezó a crecer y a crecer y a crecer, y se reunían en las casas y hacían cultos de adoración y se reunían, hermano, en todos lugares y estaban ayunando y clamando, pero se empezaron a volver perezosos. Empezaron, hermano, a tranquilamente, hermano, ir a cada casa, hacían un fiestón, había una gran celebración y todo estaba bien, la iglesia estaba creciendo, la gente estaba asustada de mirar el poder y la gloria que se estaba mostrando en aquellos servicios. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que se predicara el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, dice la palabra que cuando ellos empezaron a acomodarse, Dios miró que no estaban cumpliendo el propósito y les envió un perseguidor. ¿Y ese perseguidor era quién? Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo el perseguidor? Hermano, hizo que la iglesia tranquila, feliz, acomodada, corriera, hermano, por todo lugar. Se olvidaron de las ovejas, se olvidaron de las cabras, se olvidaron de los chivos, se olvidaron, hermano, de la casa y se olvidaron de todo lo que tenían, porque la vida de ellos estaba en riesgo.
y salieron corriendo por todo lugar y empezaron a irse por todas partes. Pero ¿qué sucedió? Cada uno de ellos se convirtió en un predicador de Dios. Y el apóstol Pablo se dio cuenta. El apóstol Pablo tuvo que confrontar personas, hermano, que le demostraron a él, hermano, el propósito de Dios. Ninguno de ellos, hermano, se puso a llorar o a lagrimear, hermano, porque Pablo los agarró y los condenó a la muerte. Ninguno de ellos, porque ellos sabían, hermano, que le habían entregado su vida al Señor Jesucristo. Y que así como otros habían muerto antes de ellos también debían pagar el precio por lo que habían creído. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Confírmense en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aleluya. ¿Por qué es que muchas veces no podemos hacer nada? ¿Por qué no tenemos acciones tremendas en las cosas de Dios? Hermano, porque no hemos entendido el principio de la Escritura. Porque todavía estamos entre azul y buenas noches. Todavía queremos, hermano, ser de Cristo, pero seguir haciendo nuestra voluntad. Y eso no funciona. Dios nos está pidiendo entrega. Amén. No funciona así. Dios no está trabajando con nosotros a medias. Dios está mirando que no estás muy arraigado todavía. A ver, traigan la cámara. Vamos a ver a estos aquí, uno por uno. Vamos a ver la cámara. ¿Qué dice la cámara? Están actuando. Hay unos que están actuando ahí. Dicen que era penal, que van al cielo, pero no es verdad. No era penal. No es verdad. ¿O no ha leído la Escritura donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? ¿No ha leído eso? ¿Por qué dice el Señor eso? Si todos estamos aquí, hermano, y dijo que habrá algunos que hasta van a decir en tu nombre, echamos fuera demonios. A ver la cámara, dijo el Señor. Vamos a ver la cámara. Estaban actuando, gloria a Dios. Estaban actuando, ¿sí o no? Se recuerda aquellos que se le aparecieron, hermano, al demonio y le dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y dijo el diablo, a ver, vamos a ver la cámara. A ese Pablo yo lo conozco, yo sé quién es Pablo, ¿verdad? Pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Estaban actuando, aleluya. Gloria a Dios. Y el diablo le sacó la tarjeta amarilla y dijo, vámonos sobre ellos, aleluya. Y dice que los despidió desnudos, hermano. Imagínense todos rasguñados, corriendo, hermano, la vergüenza. Por eso es importante que entendamos, hermano. Hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Hemos creído en Él y estamos confiando verdaderamente todo nuestro corazón en Él. Hemos sido confirmados en la fe de su palabra, aleluya, y creemos que vamos a la gloria de Dios. Abundemos en buenas acciones. Abundemos en buenas acciones, iglesia. Dígale que está a su lado, abunda en buenas acciones. Abunde en buenas acciones, hermano. Empiece a sobreedificar correctamente. Empiece a poner cosas de peso en este, hermano, en este fundamento. Ponga cosas, hermano, que verdaderamente le den honra y gloria al Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura, para terminar ya, porque así fuimos enseñados. Porque así hemos sido enseñados. La Biblia nos dice que todos los grandes hombres, hermano, que la Biblia nos menciona, hermano, pagaron un alto precio por lo que ahora estamos recibiendo usted y yo. Así que si usted cree que ellos pagaron un precio para que yo esté tranquilo y feliz en mi casita con la televisión prendida viendo el mundial, hermano, usted está equivocado. Tiene que buscar en la palabra de Dios las riquezas del pleno conocimiento, hermano, de la sabiduría de Dios. Tiene que profundizar para que se enraice su vida y su corazón en lo que usted ha creído en Cristo Jesús. Esto no es una reunión social.
Esto no es un club social. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Dele la honra y la gloria al Señor Jesús. Usted es un privilegiado, hermano. Porque, hermano, no teníamos acceso al reino de los cielos. No teníamos entrada a la gloria de Dios. Pero a Dios le plació revelar el misterio. Y en Cristo Jesús tenemos esperanza. Vamos al reino de los cielos. Denle la honra y la gloria al Señor Jesús. Vamos a la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Pero para eso hay que enraizarnos. Para eso hay que empezar a sobreedificar. Para eso hay que abundar, hermano, en buenas obras, porque estamos confirmados en la fe. Póngase de pie en esta tarde. Aleluya. Bendito sea el Señor y bendito sea su nombre. Bendito sea nuestro Dios por toda su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que el apóstol Pablo nos da a nosotros, los que hemos creído. Gracias, Señor, por derramar tanto de tu palabra, de tu Espíritu Santo sobre esta congregación. Ahora, mi Señor, es el momento de que toquen nuestras vidas y que en este lugar se levanten hombres y mujeres con raíces profundas en Cristo Jesús. Que no tengan miedo a enfrentar en su vida el desafío de sobreedificar cosas gloriosas para honra y gloria de tu nombre. De traer almas a tu presencia, de traer almas, Señor, a tu redil, de traer piedras preciosas para tu honra y gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa mañana, Padre, yo te doy toda honra y gloria y declaro tu grandeza, declaro tu poder, declaro, Señor, que tu Espíritu Santo está manifestando su gloria en estos últimos tiempos, que está empezando a trabajar en las congregaciones, en los creyentes de estos tiempos, Señor, porque ya estamos en los últimos momentos. Padre, te pido en el nombre glorioso de Jesús que derrames de tu gracia, que derrames de tu gloria, que avives al pueblo y avives a los creyentes, Señor, a profundizar, a arraigarnos, a cimentarnos, Señor, en lo que hemos creído. Padre, abre el entendimiento de la congregación y de la iglesia. Pon un sentir glorioso en cada uno de nosotros. Pon, Señor, ese espíritu maravilloso en cada corazón, para que haya, Señor, un despertar glorioso y cada uno de nosotros abundemos en acciones de gracias delante de tu santa presencia. Tu palabra dice que de gracias recibimos, también demos de gracias. Padre, en el nombre de Jesús, una bendición grande para la iglesia, una bendición grande para todos aquellos que han escuchado y van a escuchar esta palabra, una bendición abundante para todos los que están arraigados en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, y todos juntos unidos decimos amén, amén, amén. Que el Señor me los bendiga.